Hola, buenas tardes a todos. Soy Salomé Quintero otra vez. Quiero seguir mi estudio en el libro de Romanos, en el capítulo 11 de Romanos, pero quiero leer del versículo 19 de Romanos 10 para enseñar el punto de lo que enseña la Biblia sobre cuando somos salvos, cuando tenemos el encuentro con Cristo. Esto es maravilloso. Y le pido a Dios de todo corazón que bendiga su palabra con edificación a los que ya hemos sido salvos y con salvación a los que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, que no están seguros de que tienen vida eterna en Cristo Jesús. Empiezo. Dice en el versículo 19 de Romanos 10, dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, el evangelio. Y dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Allí está hablando de los gentiles, porque Israel no creyó en Cristo. Y los judíos que no han sido salvos no creen en el Nuevo Testamento. Nada más tienen el Viejo Testamento, no tienen la Biblia completa. Y dice, y aunque la tengan, pues no la creen, ¿verdad? Pero como le digo, el Nuevo Testamento es el nuevo pacto y los judíos nunca lo van a aceptar hasta que no sean salvos, hasta que Dios mande su espíritu a sus corazones para que vean la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice en 2 Corintios 4:6. Y mire lo que dice otra vez voy a leer el versículo 19 de Romanos 10. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? El evangelio, la muerte y resurrección de Cristo. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahí está la salvación. Ahí está el encuentro con Cristo. Usted medite en este pasaje, Romanos 10:20. Y ahí usted va a ver que Pablo tuvo el encuentro con Cristo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Cuando Cristo se le apareció, o sea, no se le apareció y nada más hubo un resplandor de luz del cielo. Y Cristo le dijo a Pablo, voy a leerlo, porque mire, es importante que nosotros, todos los que hemos sido salvos, no exactamente Dios nos ha tumbado de un caballo, pero todos los que hemos sido salvos, hemos tenido un encuentro con Cristo similar al que tuvo Pablo. Mire, de repente no creíamos y ¡pum! ¿Religiosos o no religiosos? Pablo era religioso. Saulo, antes de ser salvo. Y cuando Cristo lo alcanzó, se le olvidó todo completamente lo que él sabía. Lo único que menciona Pablo del Viejo Testamento es para verificar, como el versículo de Romanos 10:20, que para enseñar del encuentro de Cristo, que cuando somos salvos. Pero Pablo no enseña el Viejo Testamento. Nada más enseña del Viejo Testamento para
enseñar mensajes. ¿Entiende? Pero Pablo no es maestro del viejo pacto. Pablo es maestro del nuevo pacto. Por eso dice en segunda de Corintios, capítulo 3, dice, el cual nos hizo, déjelo leo exactito como dice, porque está bien interesante que entendamos eso. Dice en 2 Corintios 3:6, el cual Dios asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nosotros no tenemos nada que enseñar el viejo pacto, el Viejo Testamento. Podemos enseñar del Viejo Testamento para enseñar, confirmar algo que queramos confirmar en el nuevo pacto, y podemos enseñar el viejo pacto, pero no para manipular a nadie, nada más para enseñar lo maravilloso que Cristo viene del viejo pacto, del Viejo Testamento, especialmente cuando empieza Cristo a ser mencionado en verdad en Génesis 3:15, que él iba a apachurrarle la cabeza al diablo. Los católicos enseñan que allí es María, pero no, eso es una tontería, enseñar que María iba a pisarle la cabeza al diablo. No, eso es una tontería. Pablo fue el que fue mencionado en Génesis 3:15, perdón, Cristo. Entonces me voy al libro de los Hechos, capítulo 9, empezando en el versículo 1, y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice, estaba perdido Saulo, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjese, él sabía que hasta los podían matar. Pero Pablo, él consideraba que él estaba sirviendo a Dios en su propio entendimiento. Ya ve, así son todos los religiosos. Y dice en el capítulo 3, en el versículo 3, perdón, del capítulo 9 de Hechos, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ya ve, Dios mandó al corazón de Pablo, y Pablo dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Allí Cristo le estaba diciendo, lo que le estás haciendo a mi gente, te lo van a hacer a ti. A ti te van a... Haz de cuenta que Saulo, cuando llevaba a los cristianos para que los castigaran o mataran, haz de cuenta que él se estaba picando con el cuchillo, porque Pablo, si no fuera por Dios, hubiera muerto rapidito, porque en cuanto él empezó a predicar a Cristo, dijeron todos los religiosos, ¿qué pasa aquí? Vamos, ya cuando se dieron cuenta que Cristo lo había alcanzado, o sea, que se dieron cuenta que estaba contra ellos ya, cuando antes era siervo de ellos, era uno de ellos. Y se dieron cuenta y dice, vamos a matarlo. Así son los religiosos. En el tiempo final, en la gran tribulación, no crea que los cristianos la vamos a tener tan facilita. En ese tiempo van a ver, los religiosos van a matar
a los cristianos. El religioso llega hasta ese punto, hasta ese odio. Especialmente los cristianos que se llaman cristianos, que no son cristianos, aborrecen el mensaje de la gracia. Al hermano de Colombia lo aborrecen. Y especialmente en donde está él enseñando. Yo admiro a ese hermano, porque ese hermano está en terreno peligroso. Aquí en Estados Unidos todavía hay más leyes que nos protegen, pero allá hasta la muerte pueden arriesgar de enseñar contra los que enseñan pues los diezmos. Dice, nos están quitando dinero. Se pone peligroso. No quiero decir mucho sobre eso, pero yo admiro a ese hermano, sinceramente. Porque sí les pega bonito. Entonces, mi punto es, al venirme al capítulo 9 de Hechos, para enseñar lo que le pasó a Saulo después que fue salvo. Digo, lo que le pasó cuando fue salvo. Usted que es creyente, examínese más o menos si usted de repente empezó a creer, ya sea leyendo la Biblia o de repente tuvo un encuentro con Cristo que le dieron ganas de poner pasajes como a mi amigo el güero. No falla, día por día. Y él yo no sé cuándo empezó, pero cuando él empezó con el deseo de poner pasajes, de leer la Biblia y poner pasajes, es la señal de la salvación, del encuentro con Cristo. Entonces ya me voy a Romanos capítulo 10, versículo 20, para leer otra vez, porque quería leer yo esto, como Saulo tuvo el encuentro con Cristo y después fue Pablo. Allí nació de nuevo. Él no nació de nuevo cuando el hombre que le dijo vete para allá y allá va a haber uno que te va a poner las manos y él te va a decir qué hagas. Y después se bautizó y todo, ¿verdad? Pero Pablo fue salvo en el camino a Damasco, allí sin haber sido bautizado. Así yo también, y cualquier persona que ha nacido de nuevo, ha sido salvo por el Espíritu Santo, tuvo un encuentro con Cristo. Fui hallado de los que no me buscaban. Yo no andaba buscando a Cristo, ni Pablo tampoco, ni usted tampoco. Todo aquel que ha sido salvo no andaba buscando la salvación. La mera verdad. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y miren lo que dice el versículo 21. Pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ya ve, todos los religiosos, ahorita voy a pasar tiempo, el tiempo que me queda, empezando en el 11, el capítulo 11, y me voy a ir ahí abajito nomás, porque todos los religiosos atacan a los que enseñamos que la salvación viene del cielo una sola vez, hermanos. Una sola vez. La salvación es el Espíritu Santo que Dios manda para que veamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando yo fui salvo, traía un argüende sin yo tener una Biblia, yo no sabía dónde estaba nada de los pasajes que ahora sé. Un amigo mío y me llevó a Juan 1:1, porque yo decía, Armando, Cristo es Dios, Cristo es Dios. Armando era mi jefe en el trabajo y él es cristiano. Y él me abrió su Biblia y me llevó a Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14, San Juan 1, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Me entiende?
Entonces, no hombre, yo, empecé a leer y me comía la Biblia, ¿no? No había un momento que desperdiciara yo. En el trabajo íbamos, en veces teníamos que esperar porque habían muchas trocas para cargar en el mismo lugar. No, hombre, a mí me gustaba. En vez de ponerme a dormir, me ponía a leer. Y en cuanto conectaba, porque pues uno tiene que estar ahí enfrente de la troca para ver que no pase nada. Yo estaba ahí sentado en una silla leyendo. Yo no desperdiciaba ningún minuto. Venía con hambre del evangelio. Cuando ya agarré una Biblia, brother, hasta manejando la leía. Cuando iba para San Francisco en el 5, yo nomás me aseguraba que no pasaba nada y ponía mi Biblia en el volante. Y como decía mi papá, un ojo al gato y otro al garabato. Pero yo leí mucho mi Biblia manejando el troque. De veras. Pero le digo, si usted no tiene hambre de la palabra, examínese. Porque la salvación fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Me entiende? Si ese pasaje, a cualquier persona que se llame cristiano, si ese pasaje no le habla, examínese. Porque ese pasaje, cuando yo lo entendí, Romanos 10:20, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y mírenlo, y lo que dice en Isaías, en Isaías, porque tengo esto está tremendo. Isaías 65:1. En Isaías dice diferente, pero también allí explica el evangelio. Y por eso le digo, la salvación siempre ha sido por medio del oír con fe. O sea, de la misma, los que fueron salvos en el Viejo Testamento fueron salvos por la fe en Cristo. Miren lo que dice en Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. En otras palabras, yo los atraje a mí, dice Cristo. Fui buscado, en Isaías dice un poquito diferente. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Acuérdese que dice Cristo en San Juan capítulo 6, me parece que es el versículo 37, que nadie viene al Hijo si no es traído por el Padre. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Pablo no invocaba el nombre de Cristo, yo tampoco. Y si usted ha sido salvo, usted tampoco. Si usted es un pastor que no le habla, Isaías 65:1 y Romanos 10:20, que no le habla ese pasaje, brother, usted nomás es un billetero. Yo le llamo billeteros a los pastores que son ratas, que nomás están interesados en el dinero. Y perdonen la ofensa, pero es la verdad. Y me voy a Romanos 11, a ver qué tanto avanzo. Gloria a Dios. Dice en Romanos 11:1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a los judíos? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, ya ve. Todo el tiempo han sido salvos muchos de los judíos, pero Pablo está hablando de la totalidad del pueblo judío. Dios los endureció. Conforme vamos en Romanos, aquí en este capítulo, vamos a ver eso. Y dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, dice Elías,
A tus pueblos han dado muerte. Digo, Señor, a tus profetas han dado muerte. Y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Ya ven, Isaías está levantando el cuello como diciendo, Señor, yo te estoy sirviendo en mi propio esfuerzo. Yo me estoy salvando solo. Y mire lo que le contesta la divina respuesta. En el versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías dice, ay, yo nomás ando aquí sirviéndote nomás, Señor, soy el único. Como si yo dijera también, ay, yo soy el único que predica la gracia de Dios. Pero mire, dice Dios, me he reservado un friego. Allá tengo uno en Colombia y tengo muchos en Colombia, ya están saliendo. Tengo muchos en Perú, en Estados Unidos, en la India, en China. El mismo mensaje que yo enseño, le apuesto que los chinos ya lo están enseñando. No porque lo aprendieran de mí o de las personas que Dios ha puesto en mi camino para enseñarme, sino que el que está haciendo la obra es Dios, brother. Usted no se preocupe que ya viene Cristo, que ya viene Cristo. Usted no se preocupe por quién se va al infierno y quién no. Ese es trabajo de Dios. Yo le aseguro que así como en Colombia están enseñando el mismo mensaje que yo enseño, lo enseñan hasta mejor que yo. Yo estoy todo matalote, pero ustedes saben que yo enseño la gracia de Dios. Y le aseguro que en todos los países del mundo esta gracia se está enseñando. Y hay enemigos. Hay enemigos. Mire otra vez lo que dice en el versículo 3 para abajo de Romanos 11. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Yo le digo, Dios me dice a mí, métete, tienes el privilegio de enseñar. Pero no creas que porque tú no predicas, la gente se va a perder. Yo soy el Salvador, dice Cristo, no el hombre. Pero yo le digo, si usted cree que usted le está ayudando a Cristo para ser salvo y para mantenerse salvo y para irse al cielo, usted está muy equivocado. Porque el Salvador es Cristo. Él nos salva, nos mantiene salvos y Él nos lleva para arriba cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Él es el jefe. Él es el mero machín. Nosotros le estorbamos al Señor en veces. Hay que aprender a no estorbarle, señores. Como diciendo, si no ayudas, no estorbes. Todos esos que enseñan los diezmos, los milagros, nomás le están estorbando al Señor. Son piedras de tropiezo. Nomás los tontos son los que creen esas mentiras. Y miren lo que dice en el versículo 5, primero leo el versículo 4 que dice, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En el 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ya ven, como en aquel tiempo Dios se reservó 7,000 que no doblaban la rodilla delante de Baal, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y yo tengo el privilegio de ser un monigotillo ahí. Gloria al Señor. Y todo aquel que entienda este mensaje, aviéntese. ¿Qué tiene que estemos matalotes? El Señor usa
Acuérdese que usó el burro para hablarle, se me hace que se llamaba Balac en el libro de Números. Si Dios usó un burro para hablarle a aquel, pues cuánto más que nosotros hablamos. Por más burros que yo sea, de todo modo ya sé leer. Gloria a Dios. Y dice en el 5, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. ¿Cómo? Tú que enseñas que la salvación es por gracia y por obras. ¿Qué haces con este pasaje, compa? ¿Qué haces? Agarra las tijeras y córtalo y ya no lo leas. Y manda a ordenar que donde hacen las Biblias que ya no lo pongan. Porque yo no puedo brincar este pasaje. No lo puedo. Este pasaje, Mateo 24:13, sí lo puedo explicar. Donde dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. Pero este pasaje que estoy leyendo aquí, yo tengo que explicarlo como dice ahí, porque no hay que interpretarlo. Mire lo que dice. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. ¿Cuál interpretación necesito hacer ahí? Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si decimos que es por gracia y por obras, entonces ya no es por gracia, dice Pablo aquí. Ya no es por gracia. Y dice, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Entiende? Si usted me dice a mí que yo tengo que mantener mi salvación, entonces ya no es por gracia. Es por obras. No me diga que es por gracia y es por obra. No me diga que yo soy salvo por gracia y no se lo diga a nadie. Mira, ven a Cristo y vas a ser salvo por medio de la gracia de Dios. Ya no le digas ahí que va a tenerse que ganar su salvación. Enséñale lo que dice Pablo en 2 Corintios 13:5. Y hay muchos pasajes que enseñan eso. Examínate, dile. Si ya recibiste a Cristo, examínate hasta que veas tú que piensas diferente a como pensabas antes. Tú mismo, no me creas a mí. Tú que eres nuevo en Cristo, yo te digo, examínate si todavía sigues creyendo, digamos, que eras católico, que eras santero. Si todavía eres santero, o sea, que alguien te dijo, ya tira las imágenes. No. Si tú eres católico y tienes la casa llena de imágenes y ya has sido salvo, no dejes que nadie te diga que las tires. Tú hazlo cuando tú quieras, cuando Dios te lo ponga en tu corazón. En otras palabras, tu creencia vieja ya no va a estar aquí en el corazón ni en tu mente, porque tienes el Espíritu Santo que te va a decir, ¿cómo vas a creer en las imágenes? Si yo digo en Éxodos 25, aunque no conozca el pasaje de Éxodos 25, que donde dice que no hay que hacernos imágenes, Dios te pone inteligencia para decir, ¿cómo vas a creer que eso es de Dios, una imagen? El Dios del cielo es el que sostiene toda la existencia en orden. Y si tú te pones a meditar, te vas a dar cuenta que por medio de todas las edades, desde que la Biblia enseña, nadie ha visto a Dios. Todos esos que enseñan, ay, que yo vi a Cristo, se me apareció Cristo que tenía el bigote así medio enroscadón, o salen con unos disparates tan tontos. A mí me ha dicho mucha gente, ay, que yo vi a Cristo y que sabe qué tanto, y al ratito están echando un friego de blasfemando y echando malas palabras. Una señora así me decía,
hasta que me estaba platicando de la visión que tuvo, hasta que le tuve que decir, señora, ya por favor, ya me duele el estómago de estarle oyendo cuando yo no creo esas tonterías. Cristo no se le ha aparecido a nadie. A Pablo se le apareció en los tiempos bíblicos, se apareció el Señor. La Biblia lo enseña. Pero en estos días, ay, que estaba un señor con un vestido blanco y que el pelo bien brillante y todo eso. Son mentiras. Es todo por fe, no es por vista. Yo nunca he sentido a Cristo, nunca lo he visto. Yo creo todo porque el Espíritu Santo me dice, esto es maravilloso. A mí para explicar al creador, para explicar que el Creador existe, nada más me fijo en el espejo y si salgo al arroyo, si salgo a una parte. La creación necesita un creador. El sol necesita un creador. Un lápiz necesita un creador. ¿Cómo vamos a decir que somos existencia de algo que pasó así sin alguien hacernos? A ver, dígame usted cómo hacer un lápiz. Yo no sé cómo hacer un lápiz. Yo no sé cómo hacer estos lentes que tengo en los ojos para poder ver. ¿A poco nomás se hicieron solos ahí? Con todo el perdón. No quiero ofender a nadie ni meterme en problemas. Pero todas las personas que no creen que Dios existe tienen los sesos quemados. En total, los tiene Satanás bien pepenados y la Biblia lo enseña. La creación necesita un creador, así como el cordón del teléfono que uso para cargar mi teléfono no se hizo solo. Sería una tontería si yo dijera que este cordón, que la Biblia que estoy leyendo se escribió sola. Sería una tontería. Es la misma. Los que dicen que Dios no existe, que no hay un creador para poder explicar esta creación. Tan sencillo que todas las personas que dicen que el creador no existe no pueden explicar de dónde viene el hombre, mucho menos de dónde viene todo. Y yo me voy a Génesis bien facilito. Si alguien quiere saber cómo empezó todo, no tienen que venir a mí. Empiecen. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. ¿Y quiere saber más de cómo empezó todo? Siga leyendo. Váyase despacito y pídale a Dios que le revele. La palabra de Dios es el libro más maravilloso cuando tenemos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es un solo libro. Maravilloso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, cuando tenemos el Espíritu Santo, brother, cuidado. Y especialmente si nosotros no buscamos dinero, porque yo no busco dinero. Yo le pido a Dios, sin merecer, que me dé sabiduría para entender la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Mire, ya no quiero ir más lejos porque pues ya mero se cierra. Pero le doy gracias a Dios porque andaba de vacaciones, pero ya regresé y voy a seguir enseñando en el libro de Romanos. Y hasta que el Señor me lleve, yo no dejo de enseñar la palabra de Dios. Bendito sea su santo nombre. En el nombre santo de Jesús. Y buenas noches a todos. Bye bye.